Bueno, damos inicio a la grabación de la clase. Bueno, como ya les mencioné en el grupo, la grabación en vivo de la clase se perdió, así que estoy grabando este video de nuevo sin alumnos. Así que bueno, vamos a tratar de ver lo mismo que vimos hoy. Y si les queda alguna duda o algo de lo que vimos me lo salteé y no lo muestro, me avisan. Bien, en primer lugar, recordarles de que hagan los ejercicios que hemos tenido hasta el momento. Es importante que lleguen hasta el laboratorio 7, que es el integrador, donde van a aplicar la mayoría de las cosas que vimos hasta el momento. Porque a partir de hoy, que vamos a ver unos últimos detalles de HTML, nos vamos a concentrar ya en CSS directamente. Y entonces, si les quedó alguna duda o no vieron algo y no entendieron, se les va a empezar a acumular y bueno, va a ser difícil de que después le puedan agarrar el ritmo. Así que yo les recomiendo que los que tengan ejercicios atrasados o no hayan podido hacerlos, traten de hacerlos en la semana y que me veamos las dudas que tengan, no tengan miedo de contactarme o de preguntar para que podamos avanzar todos juntos. Mi idea no es que ninguno abandone porque le resulte muy difícil o se termine quedando. Mi idea es que vayamos todos juntos. Bien, de lo que vimos la clase pasada, podemos repasar que estuvimos viendo lo que eran las tablas HTML. Vimos que tenían sus propios tags, vimos que se definían a través de un tag table, que tenían definición para sus filas a través de un tag tr, podíamos definir columnas a través de los td y también podíamos definir cabeceras de columnas a través de los tag th. Vimos también que se podían agrupar filas y columnas a través del uso del row span y del call span. Vimos algunos ejercicios básicos y les mostré también una forma de encarar agrupamientos complejos que yo les pido que si se quedan trabados o están haciendo los ejercicios de agrupamiento o el ejercicio del laboratorio 7 de integración, de integrador, no saben bien cómo encarar los agrupamientos, repasen esa técnica de agrupamientos complejos porque les va a resultar útil. Recuerden siempre de que tratemos de establecer, por ejemplo, voy a volver a mostrar, déjenme que lo abra, por ejemplo, en el caso de los ejercicios de agrupamientos que estuvimos viendo, supongamos en el primer caso, lo más conveniente sería, por ejemplo, empezar de abajo para arriba, porque la última fila es la que nos está definiendo la cantidad de columnas que tiene que tener en total la tabla. Esta tabla debería ser de 1, 2, 3 y 4 columnas por 1, 2, 3 y 4 filas. Recuerden construir la tabla completa de 4 filas por 4 columnas. Y luego de tenerla completa, recién ahí empezar con los agrupamientos. Se puede hacer de otra manera, se puede hacer desde empezando desde cero y haciendo los agrupamientos sin necesidad de crear todas las columnas y filas, sí se puede hacer. Si ustedes ya la tienen clara y están cancheros, van a poder hacerlo tranquilamente. Cuando lo empiecen a hacer, si lo grafican, la tabla le va a aparecer cualquier cosa, pero a medida que avancen se les va a completar bien. El tema es que eso ya requiere que tengan cierta cancha de estos agrupamientos y bueno. En una primera etapa, yo personalmente les recomiendo que no se la compliquen, que hagan las tablas completas primero y después empiecen a aplicar los agrupamientos y borrar las columnas y filas que no vayan. En el segundo caso también, o sea, es agrupamiento por filas, entonces fíjense, tienen que prestarle atención a la columna que más filas tenga, que por ejemplo es esta, que tiene 4. Entonces la tabla en total va a tener 4 filas por 4 columnas, ¿sí? Y después, una vez que ya la tengan completa, definida, recién ahí empiezan uno a uno a hacer los agrupamientos. Si no, quizás se les complique. Bien, cerrado esa primera parte, eh, vamos a repasar algo muy por encima que
es el uso de tablas como estructuras en páginas, ¿sí? Si recuerdan, para los laboratorios anteriores, lo que estuvimos viendo fue que aplicábamos un estilo, que yo les dije que por ahora no le prestáramos atención, pero que ese estilo que estaba en la plantilla de los laboratorios permitía que se viera las líneas, los bordes de la tabla, porque si la tabla nosotros la definimos simplemente como con los tags que hemos visto, sin aplicar ningún modificador, la tabla en sí no tiene definición de sus bordes, es una tabla transparente. ¿Eso para qué podía servir? Bueno, a principios de los 90 las webs eran muy rústicas y lo que más se utilizaba para hacer la estructura de la página era el uso justamente de tablas. Gracias a esto de que las tablas en sí no tienen un borde, entonces pueden ser transparentes. Es una técnica que hoy en día ya no se recomienda para nada. Como les mencioné, todo lo que sea estilos hoy en día pasa por CSS, ya nada pasa por HTML o casi nada. Eh, Hoy se reemplazó por el uso de Bootstrap también, que es un framework que permite acomodar los divs y las cajas y el contenido de HTML sería como unas tablas, pero te divide la pantalla en unas tablas que son dinámicas, entonces se pueden amoldar a dispositivos web. Bueno, tiene una forma de funcionamiento que es mucho mejor y más eficiente que el uso de una tabla en sí, una tabla rígida. De todas maneras, sigue siendo un método que se puede utilizar y lo van a encontrar quizás en algunas páginas viejas o en algunas plantillas que tengan definido este tipo de metodología. O en en alguna página, en alguna sección también. Por ejemplo, supongamos que tengamos esta plantilla, ¿sí? O esta página web. Una página web al estilo un diario digital o algún blog. ¿Sí? Supongamos que nosotros necesitamos hacer este tipo de estructura. Bueno, esto se puede hacer con una tabla. Fíjense que si nosotros definimos la tabla como la página completa, ¿sí? Podemos definir que la primera fila es una sección A, ¿sí? Donde vamos a tener un agrupamiento. Vamos a tener también la sección B, que es la de la foto, y la sección C, que es donde está el titular principal y las letras. Y vamos a tener también después tres secciones iguales, que son las de abajo. Si se fijan, lo único que podemos hacer acá o que se está viendo es una tabla. Una tabla que tenga tres filas y que tenga tres columnas y después definir algunos agrupamientos. Por ejemplo, la sección B agrupa dos columnas y la sección A agruparía tres columnas. Vamos a ver este ejemplo simplemente para ver algo también que me gustaría, que es mostrarles cómo se utiliza la consola del navegador. Bien, esta es la página, ¿sí? Fíjense, obviamente no tiene el mismo aspecto que el que vimos, porque no estoy aplicando estilo, no estoy aplicando nada, pero esto está hecho simplemente con una tabla. Para ver la estructura vamos a utilizar una herramienta, que esta herramienta ya es bueno que la vayan conociendo porque para cualquier desarrollador, diseñador web, es fundamental. Todos los navegadores que utilicen, cualquiera, ya sea Mozilla, ya sea Chrome, que es el que utilizo yo, ya sea Internet Explorer, Edge o Safari, cualquier navegador que utilicen en cualquier sistema operativo, van a tener unas herramientas de desarrolladores, que es como esta que están viendo acá, que es una consola. Normalmente la pueden encontrar haciendo clic derecho y dándole a la opción inspeccionar, o bien normalmente dentro de los menús, por ejemplo en Chrome, tenemos dentro de más herramientas, herramientas para desarrolladores. Cualquiera de las dos, ¿sí? En este caso si yo lo aprieto me lo va a ocultar. Si lo abro, cualquiera de las dos me va a abrir esta consola. ¿Qué podemos ver en esta consola? Bueno, nosotros nos vamos a ocupar solamente en la primera tab que es elementos.
Elements. Cualquier navegador más o menos lo estructura de la misma manera y tiene aproximadamente las mismas funciones. Eso es casi un estándar para que no se pierdan, o sea, para que el desarrollador web pueda usar cualquier navegador y más o menos se oriente y no tenga que andar inventando nada. Bien, como podemos ver, lo primero que vemos es la estructura de la página. ¿Sí? En Elements se ve claramente la estructura de la página. Por ejemplo, tenemos el tag head, que si ustedes presionan en el iconito de triángulo, significa que se puede expandir. Podemos ver que tiene el título Laboratorio Tabla, que es lo que figura en la tab. Y bueno, tiene un style, que esto ya cuando veamos CSS lo vamos a entender mejor, pero bueno, está aplicando un estilo. Por otro lado, tenemos en el body, dentro del body, fíjense que hay una tabla. No hay más que una tabla, ¿sí? Entonces esto nos da la pauta de que toda la página esta está estructurada a través de una tabla. ¿Qué tiene esta tabla en su interior? Bueno, primero vamos a ver esto que quizás les resulte extraño, que es una etiqueta tbody. Esto no se preocupen, vamos a repasar, después más adelante les voy a mencionar. Hay algunas etiquetas que se usan en HTML y en HTML5 sobre todo, que son etiquetas que son de secciones, que las usa el navegador o las usan los buscadores para interpretar secciones en la página. No tienen ningún uso a nivel visual, o sea, el navegador los puede renderizar, estén o no estén, no va a tener ningún cambio en la estructura ni nada, pero sí más que todo en la comprensión. ¿Sí? Por ejemplo, este tag tbody le indica al navegador o al buscador o a cualquiera, o también puede ser un desarrollador, que lo que esté dentro de esto va a ser el cuerpo de la tabla. ¿Sí? Simplemente eso. No, por ahora ignórenla. Lo que sí podemos ver es que claramente tenemos tres filas. Si volvemos a nuestro ejemplo, las tres filas, ¿sí? Fíjense que las tenemos aquí. En la primera fila, van a ver que hay solo una columna que está aplicando un call span de 3. O sea, está uniendo tres columnas y cuyo contenido es simplemente un título. Un H3, dice diario digital, bla, bla, bla. ¿Eh? La segunda fila tiene dos columnas, de las cuales una aplica un call span 2, ¿sí? Ocupa dos columnas. Y en la tercera está el titular. En la primera tenemos una imagen dentro y en la segunda columna tenemos el titular y un párrafo. Y luego ya en la tercera fila ya vemos que están aplicadas las tres columnas que componen la tabla. Y en cada una tenemos una imagen, un titular y un párrafo. ¿Sí? Este ejemplo yo se los voy a dejar en el Drive para que lo puedan ver, lo puedan analizar, si quieren cambiarle algo y ver cómo funciona, pero me interesa que sepan que existe, que se puede usar. Nosotros vamos a tratar de no usar esto, de usar solamente CSS, pero quizás en alguna plantilla que se bajen pueden encontrar alguna sección que esté estructurada mediante tablas, entonces bueno, yo se lo muestro para que no les resulte extraño. Como pueden ver, esta tabla no tiene ningún estilo aplicado, así que no vemos sus bordes. Entonces sirve mucho para estos casos. Bien, continuando un poquito con el uso de lo que es la consola, algo muy importante y que hace que estas consolas sean fundamental para los que desarrollamos web o los diseñadores es que desde aquí mismo se puede cambiar la estructura de una página. Ahora, con esto ustedes no tienen que tener ningún tipo de temor de meter mano en la consola. Estos cambios se aplican solamente a nivel local, ¿sí? Recuerden que el navegador acá nos está mostrando el resultado de una página que descargó de algún servidor. Si recuerdan las primeras clases que tuvimos, en realidad es una página local, pero yo podría tranquilamente, por ejemplo, entrar a Google, ¿sí? En Google inspeccionar cuál es sobre la imagen de Google y si se fijan, si yo inspecciono algo en particular, ya la consola ya me posiciona sobre ese elemento en particular dentro de toda la estructura de la página, ¿sí?
Para eso sirve el clic derecho inspeccionar. Si yo, por ejemplo, lo haría sobre algún botón como este, vemos que cambia el foco y me lleva hacia ese botón. Como les mencionaba, no tengan miedo de modificar esto libremente. Esta página ya está localmente, el contenido de esta página ya se descargó. No es que si yo modifico algo acá, luego Google me va a ir a reclamar porque le modifique su página. No. Este código que ustedes están viendo es el código de la página HTML que ya hemos descargado y que el navegador está renderizando. Así que pueden meter mano sin ningún problema, eso no tengan miedo. Como vemos, por ejemplo, aquí vemos que el logo de Google está dentro de un tag IMG. Podemos ver, por ejemplo, dentro bueno, de algunas otras propiedades que nosotros no hemos visto, reconocer la propiedad source, el src, y vemos que corresponde a una imagen dentro de los servidores de Google. Si yo aquí le doy clic derecho, la primera opción que tengo es abrir en una nueva pestaña. Si yo presiono esto, vemos cómo me abre la imagen que está usando Google para su buscador. Esta imagen está posicionada está albergada, mejor dicho, hosteada en este servidor, que es uno de los servidores de Google dentro de estas carpetas. Y este es la imagen. Esta es la imagen que utiliza Google en su navegador y no es ningún misterio. No es ningún secreto a través de el análisis mediante la consola de programadores. Esto se puede determinar fácilmente. ¿Para qué nos va a servir esto? Si yo aquí doy a inspeccionar, por ejemplo, sobre el H1, ¿sí? Sobre el título. Yo le doy a inspeccionar y supónganse que yo quiero modificar algo. Entonces, lo único que tengo que hacer para modificar el contenido es simplemente hacer doble clic y van a ver que se nos habilita para la edición. Si yo, por ejemplo, ingreso esto y le doy Enter, van a ver como automáticamente ya me cambia el contenido de la página. ¿Sí? Obviamente estos cambios son a nivel, son dinámicos y son solamente sobre la página que obtuvo el navegador, no es sobre la página guardada. ¿Sí? Si yo esto le doy F5 y vuelvo a cargar la página, van a ver que vuelve a tomarme, ¿sí? Me va a tomar otra vez el título original, el contenido original. Así que otra cosa que no tengan miedo de modificar acá, de hacer lo que quieran, porque estos cambios no se guardan. Es simplemente para poder aplicar cambios de forma rápida y ver cómo se comportan. Y esto va a ser muy importante cuando veamos CSS. Otra cosa que podemos hacer acá es, por ejemplo, hacer clic derecho y poner editar como HTML, que lo que nos va a permitir es modificar directamente todo el código, ¿sí? En este caso, por ejemplo, nos permite modificar todo el H3. Y aquí mismo yo, si quiero, por ejemplo, podría ingresar un vínculo. Un tag A, por ejemplo. Acá lo cierro. Podría crear dentro del mismo título un tag con un href que nos apunte a Google, por ejemplo. Para guardar esto, lo único que tengo que hacer es clic en cualquier otro lugar y ven que ya se aplicó. ¿Sí? Fíjense, ya tengo un vínculo agregado. ¿Sí? Entonces fíjense que de forma libre yo puedo modificar. Y ojo que esto también lo podría hacer con cualquier página, ¿sí? No tiene que ser algo nuestro. Yo si por ejemplo aquí yo quiero que esta imagen no exista y que exista un H1, ¿sí? Que diga Google, simplemente lo cambio y listo, ¿sí? Fíjense que voy a minimizar esto. El buscador de Google ahora tiene un H1 y no tiene su imagen. Y acá podría tener, por ejemplo, cualquier cosa, ¿sí? Podría ponerle Google de Ale Tapia y me lo va a modificar. Ahora, ¿esto impacta en los servidores de Google? No. ¿Sí? Si yo hablo otra página de Google, Uy, Dios. Com,
¿sí? Cuando el navegador vaya al servidor y busque, obviamente esta página no la pude modificar yo en su servidor. Yo solamente aquí estoy modificando lo que obtuvo el servidor que está localmente. ¿Qué otra cosa podemos ver dentro de la consola de programadores? ¿Sí? Este, a la derecha van a ver que dice Styles y acá es lo importante. Nos muestra los estilos que tiene esta página. Y eso cuando veamos CSS vamos a ver que es muy útil. Bien, respecto a las tablas, eso es todo lo importante para que veamos. Me interesa simplemente que lo sepan. Les voy a dejar el ejemplo para que lo vean, pero sí me interesa que empiecen a animarse a usar la consola de desarrolladores para ver los contenidos de las páginas. Nos quedan pendientes algunas cosas más de HTML. Ya para cerrar esta unidad y para cerrar la primera parte del curso, para poder dar paso a CSS. Y esos son estos que vemos acá, ¿sí? Los vínculos a secciones de página, elementos en bloque y en línea, etiqueta div, span y la aplicación que tienen, y las etiquetas de estructura HTML5. Respecto a las etiquetas de estructura HTML5, simplemente las voy a mencionar. Y es, como ya vimos y les mencioné y vimos en el ejemplo de la tabla, hay algunas etiquetas que simplemente sirven como estructura de HTML5 para navegadores y para buscadores, para que las páginas, los navegadores puedan interpretar de una mejor manera el contenido que estamos mostrando en nuestra página. Esas etiquetas no tienen ningún tipo de uso a nivel de gráfico, no se renderizan, no van a modificar el comportamiento de nuestra página, pero sí les sirve a los navegadores, sobre todo, y a los buscadores para interpretar que la página tiene ciertas secciones y darle mayor relevancia a algunas y menos relevancia a otras. Eso no lo vamos a ver en este curso. Si alguno me acompaña al curso avanzado, seguramente ahí ya vamos a poder ver, al intermedio, perdón, ya ahí vamos a poder ver un poquito más sobre cómo se estructuraría una página según HTML5. Lo que sí vamos a ver ahora son vínculos a secciones de página. Bien, ya habíamos definido que los vínculos o los links son los tag A. Habíamos visto dos propiedades. La primera era el href, ¿sí? El href nos permitía poner una URL hacia donde nosotros queríamos ir como destino del vínculo. Y también teníamos una etiqueta, una propiedad dentro de la etiqueta, perdón, un target que nos iba a permitir abrir este vínculo en otra pestaña. Ahora bien, los vínculos también nos permiten poder navegar dentro de una misma página en secciones. ¿Y cómo es esto? Bueno, aquí aparece una propiedad muy importante y útil que es la propiedad name. La propiedad name, en primer lugar, nos va a permitir identificar un vínculo con un nombre, ¿sí? Para que este vínculo pueda ser referenciado por otro vínculo en la misma página o en otras. Eso ya lo vamos a ver, pero ahora supongamos que estamos trabajando en una misma página. Por otro lado, en el href ¿sí? Se podría configurar como destino un enlace. ¿Y cómo se configura? Bueno, como se ve en la pantalla, simplemente poniendo una almohadilla o un numeral y a continuación el nombre del enlace. Acá estamos suponiendo que el enlace sobre el que estamos definiendo se llama A y este enlace va a ir como destino a un enlace de tipo B. Esto lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Sí? Supongamos, vamos a crear un nuevo ejemplo. Enlaces internos.html. Vamos a abrir con Visual Code. ¿Sí? Para los que no estuvieron en la clase, lo vuelvo a repetir. La mayoría de los ejemplos y cosas ya los voy a encarar en Visual Code. Ustedes pueden seguir usando el programa
de texto que ustedes prefieran, Sublime, Notepad o el mismo Notepad++. No hay ningún problema. Lo que sí van a ver que un IDE como el Visual Code, que está más pensado para programadores, nos da ciertos accesos que nos simplifican mucho si vamos a trabajar de esto y vamos a estar horas y horas desarrollando. O por ejemplo, fíjense, yo quiero crear una página de cero, simplemente tengo que poner HTML5 y ya me pone la estructura de la página. ¿Sí? Este tipo de facilidades de IntelliSense se llama, que es las sugerencias que te da el IDE, son, bueno, nos ahorran mucho tiempo para los que trabajamos de esto, así que si ustedes piensan a futuro trabajar de esto, sería bueno que de a poquito empiecen a entender o a usar este tipo de programas. Vamos con nuestro ejemplo. Supongamos que tenemos un título, esto es un título simplemente, que tengamos algunos párrafos. Estos párrafos los vamos a llenar con algo. Fíjense que acá el mismo Visual Code, para los que tienen, poniendo lorem y dando tabulación, nos hace un lorem ipsum. Esto también lo vimos que se puede hacer mediante la web, pero acá, bueno, en nuestro caso con Visual Code directamente también lo podemos hacer. Supongamos que tenemos muchos párrafos, que nuestra web es muy larga. ¿Sí? Vamos a copiar hasta ahí. La vamos a abrir. Esta es nuestra web. Supongamos que es muy larga, ¿sí? Y puede tener más. Bien. Ahora, para mí sería útil poder establecer un enlace que me lleve al final y un enlace que me lleve al inicio. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, vamos a empezar. Primero, sabemos que, por lo que vimos recién, se hace mediante enlaces. Entonces yo voy a crear un enlace que sea ir al final. Aquí. Y en el final de la página vamos a poner un enlace que sea ir al inicio. Bien. Ahora, ¿cómo configuramos para que uno sea link del otro? Bueno, en primer lugar, vimos que existía la propiedad name. La propiedad name nos iba a permitir darle un nombre a los enlaces. Enlace inicial. Por ejemplo, yo a este lo voy a identificar como enlace inicial y al enlace final, obviamente, como enlace final. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo yo configuro que este enlace inicial vaya a, cuando haga clic, al enlace final? Bien. Acá donde entra en juego el href, ¿sí? Dijimos que para ir a una sección, en lugar de poner una URL, vamos a poner una almohadilla o un numeral y el nombre del enlace. Enlace, en este caso es el final. ¿Sí? Para que el destino de este enlace sea el enlace final. Lo mismo vamos a hacer con mi enlace final para que redirija al usuario al enlace inicial. ¿Sí? Y fíjense que de esta manera nuestra página funciona ya redirigiendo entre secciones. ¿Sí? Fíjense, si yo hago clic en ir a final, me va a ir a la sección final y si de aquí vuelvo al inicio, me va a posicionar sobre el enlace, ¿sí? Que yo definí como enlace inicial. Si se dan una idea, yo voy a dejarles un laboratorio para que hagan, que es sobre una página que saqué de Wikipedia. Pero si se fijan, el principal objetivo para este tipo de redirecciones es como por ejemplo un índice. Fíjense que por ejemplo, este sería el laboratorio resuelto. Yo se los voy a dejar para que ustedes lo dejen tal cual está acá. Fíjense que desde el índice yo podría directamente navegar hacia cada uno de los secciones de la misma página, ¿sí? Sin necesidad de scrollear tanto, sobre todo para algunas páginas que son muy grandes. Esto después lo voy a dejar, esto ejercicio básico como ejemplo y el otro como laboratorio. Ahora supongamos otra cosa.
Supongamos también que yo lo que quiero es, como se menciona acá, dice que se puede establecer un vínculo de destino en la propiedad href. También se puede concatenar con una URL para efectuar una redirección a otra página y saltar a un enlace particular de la misma. Estas redirecciones sobre secciones no solamente se dan sobre la misma página, sino que se pueden dar sobre una página externa. Para ello vamos a crear una página externa, por ejemplo, HTML, para que entiendan de qué estamos hablando. Vamos a ir a Visual Code, vamos a crear la página. Vamos a suponer que esta página lo único que va a tener es un enlace. Vamos a poner acá, tiene un título para que no quede tan vacía. Y yo ahora quiero poner un enlace. Ir a la página, ir al final de la página anterior. ¿Qué quiero hacer yo? Con esta página quiero ir al final de la página enlaces internos. ¿Cómo puedo hacer eso? Bien, en el href, lo primero que tengo que poner acá es, tendría que buscar, perdón, utilizar el IntelliSense. Esto es lo que ya vimos, o sea, este vínculo simplemente me va a redirigir a la página enlaces internos. Ahora, ¿cómo yo le digo de que quiero ir al enlace final? Simplemente concatenando el numeral, ¿sí? Y el nombre del enlace al cual yo voy a ir, el nombre de la sección. Ya con esto lo puedo lograr. Si nosotros abrimos, ¿sí?, y hacemos clic, van a ver que, si pueden ver al final, ya el foco, por ejemplo en Chrome, lo remarca con un cuadrado negro. Vemos que la redirección se dio contra este enlace. Entonces, de esa manera, yo no solamente puedo navegar hacia otra página, sino que puedo ir directamente hacia una sección en particular de esa página, ¿sí? Y navegar también en la misma página. Como ya se habrán dado cuenta, esto es muy útil para esas páginas que tienen, o páginas que emulan un libro, por ejemplo, o un libro de recetas, ¿sí?, que nos puedan ir adelantando hacia diferentes secciones dentro de una misma página, o saltar a una referencia de una sección de otra receta en otra página, o un vínculo hacia una nota que ya vimos en otra publicación, etcétera, ¿sí? Tienen miles de aplicaciones. No es necesario que sea un vínculo simplemente en la misma página, pero es muy utilizado para hacer índices y ese tipo de ejemplos. Bien, sobre esto les voy a dejar un laboratorio, así que no se preocupen. Continuando. Algo que surgió, que bueno, algunos de los que estuvieron haciendo los ejercicios, sobre todo el 7, se dieron cuenta de que hay elementos que generan un salto de línea y otros elementos que se pueden poner todos juntos y se ponen uno al lado del otro. ¿A qué obedece esto? Bien, en HTML tenemos dos tipos de elementos, ¿sí? Tenemos elementos en bloque y elementos en línea. Esto lo estamos viendo recién ahora porque me pareció mejor verlo una vez que ustedes ya vieran algunos ejercicios y entendieran algunas cosas para poder entenderlo mejor. Algunos elementos como el H1 o el P son elementos en bloque. Entonces estos generan un salto de línea luego de cada uno. Pero no solamente eso, sino como vemos ahí en la pantalla, un elemento en bloque lo que hace, si pudiéramos ver sus bordes, ocuparía un bloque justamente de la página, del navegador, ¿sí? Un bloque que ocuparía todo el ancho del navegador. Y obviamente cada bloque se posiciona uno encima del otro. Después tenemos algunos elementos que son en línea, que pueden utilizarse de forma continua uno al lado del otro, como por ejemplo las imágenes.
¿sí? O como por ejemplo los links, los enlaces. Esto lo vamos a ver también en otro ejemplo. Déjenme ver una cosa. Va, vamos a ver acá, por ejemplo, elementos bloque y línea, por ejemplo. Sí, bien. Vamos a abrir con code y vamos a abrirlo. Bien, en primer lugar, como venimos haciendo, construir la página desde el principio y vamos a agregar, por ejemplo, un H1. Esto es el título y vamos a agregar, por ejemplo, un P, ¿sí? Con un lorem ipsum de 300, para que se vea bien rápido. Fíjense, nosotros creamos un título y un párrafo simplemente. Pero ustedes, como ya notaron, si hicieron los ejercicios, vemos que el navegador, primero que yo en ningún momento, o mejor dicho, sí lo hice, pero aquí tranquilamente podría haber puesto uno a continuación del otro, y esto no repercute ningún cambio en el navegador. El navegador automáticamente pone el título primero, un salto de línea y después el párrafo. Y no solamente eso, sino que si podemos ver, hay un espacio en blanco entre el título y el principio de la página, lo que nos está diciendo que el navegador, sin que nosotros le pongamos ningún estilo, ya está asumiendo que esta etiqueta requiere un margen de separación respecto a otros tipos de elementos. Para verlo mejor vamos a tener que hacer uso de style, de algo de CSS. No, perdón, me fui. Que esto no importa que ahora no lo entiendan, pero lo que me interesa es que veamos cómo se comporta, cómo lo vería el navegador, ¿sí? Nosotros los bordes no los vemos, pero acá vamos a tratar de que el borde se vea. ¿Dónde estoy? Aquí. Bien. Fíjense, ahí hemos puesto los bordes visibles, ¿sí? Fíjense cómo estos dos elementos son elementos bloque. Y fíjense cómo es el comportamiento. En el caso del H1 es un bloque que ocupa todo el ancho de la pantalla. Por eso el elemento P se ubica inmediatamente por debajo. ¿Sí? Eso es lo que implica que los elementos sean o bloques o en línea. Supongamos ahora yo quiera poner una imagen. Déjenme que estoy viendo que los tenía por acá. Vínculo, elemento este. Voy a copiar una imagen que ya tengo. Supongamos ahora que vamos a poner acá otro P, ¿sí? Con un lorem ipsum de 20, ¿sí? Que también lo vemos cómo se marca ahí. Y vamos a ponerlo también para que podamos ver su comportamiento, los bordes. Bien, ahora supongan yo voy a poner una imagen dentro de este párrafo, ¿sí? Como por ejemplo esta, una imagen cualquiera que puse yo, ¿sí? Con un ancho de 100 píxeles. Esto si ya lo vimos, modificador sobre la imagen. ¿Qué va a pasar? La imagen se muestra dentro del P. Fíjense que ya el alto del bloque cambió para dar cabida a la imagen. Y se sigue mostrando dentro del mismo bloque. ¿Sí? Porque la imagen es un elemento en línea. Lo mismo va a pasar si yo la imagen, por ejemplo, la quiero incluir dentro del H. Fíjense. Acá no hay ningún salto de línea, no hay nada. La imagen se anida dentro del mismo elemento. Si yo pusiera más, vamos a ver que aparece una al lado de la otra.
Acá sí vemos que hay un salto de línea, pero esto corresponde a una cuestión de tamaño. Si yo achicaría el texto, vamos a ver que va a estar una al lado del otro. ¿Ven? Ahora bien, esto se puede modificar. Supongamos que yo quiero que las imágenes aparezcan abajo de este texto y aparezcan en línea. Bueno, yo para modificar esto sí ya voy a tener que hacer uso del salto de línea por programación. ¿Sí? O sea, le vamos a insertar un salto de línea aquí, le vamos a insertar un salto de línea aquí, ¿sí? Entre cada elemento para que esto funcione saltando de línea. Pero fíjense una cosa, las imágenes siguen estando dentro del mismo bloque. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasaría si yo intento anidar, por ejemplo, un párrafo? Esto es un párrafo dentro de otro párrafo. Y si ustedes se fijan, acá le voy a dar solamente el style para que veamos lo que sucede. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Sí? Estoy poniendo un P dentro de otro P, debajo de las imágenes. Si ustedes se fijan, el párrafo cae por debajo porque es un elemento en bloque. ¿Sí? Y como ya les mencionaba, el elemento en bloque, ¿sí?, se define para todo el ancho de la pantalla y los elementos en bloque que vayamos poniendo se van a estructurar uno debajo del otro. Entonces, no se podrían anidar elementos en bloque. ¿Sí? No se podrían anidar, en este caso, dentro de un P. Dentro de un P, no, porque es un elemento raíz. ¿Sí? Bien, entonces ahora viene la pregunta que seguramente se están haciendo. ¿Qué elementos podemos anidar? ¿Cuáles son los elementos en línea, en bloque? Bien, ya les mencioné que hay un montón de tags en HTML, pero los más usados son los siguientes, los que ya vimos, ¿sí? Por ejemplo, podemos definir que si el tag, el elemento HTML es un modificador sobre el texto, sobre cualquier texto, como por ejemplo puede ser hacer que un texto sea negrita, hacer que un texto sea itálica, hacer que un texto sea subrayado, tachado, hacer que un texto sea un enlace. Todos esos modificadores van a ser en línea. ¿Sí? Ahí estaría faltando el elemento A, que también es muy importante. Todos elementos en línea que vamos a poder concatenar uno al lado del otro y la página no va a dar un salto de línea ni nada. Por otro lado, aquellos elementos que definen una sección, como puede ser una cabecera, una sección párrafo, una sección lista, una sección ítem de lista, una sección tabla, una sección fila de tabla, todos esos elementos van a definirse como elementos en bloque y por eso van a aparecer uno al lado de uno arriba del otro. ¿Sí? Bien, a medida que vayan haciendo algunos ejercicios, eso lo van a ir viendo. Por ahora no necesitamos saber más que eso, que existen, pero cuando veamos CSS, seguramente les va a interesar más conocer esto. Nos queda, eh, por último, dos etiquetas que no hemos utilizado hasta acá, pero que son muy utilizadas en las webs, que son las etiquetas div y spam. Y voy a tratar de explicar qué son, aunque no las vamos a ver mucho ahora, pero sí van a tomar relevancia más adelante con CSS y sobre todo cuando ya vean diseño web avanzado o intermedio o a lo sumo, o bajen alguna plantilla, esto lo van a ver todo el tiempo. La etiqueta div es un elemento de bloque, como lo que ya vimos, que significa que, bueno, que todo el elemento ocupa el ancho de pantalla y produce un retorno de línea al final del mismo, un salto de línea. Por otro lado, el elemento span es un elemento genérico, un contenedor genérico en línea. ¿Para qué se utilizan? Para definir estructuras. Por ejemplo, vamos a cerrar el anterior. Vamos a empezar una web de cero. ¿Sí? Les voy a mostrar cómo venimos
haciendo. Div y span. Para que se entienda mejor. Vamos a ir a una web de HTML5. Bien. Vamos a empezar poniendo un título y un párrafo. Simplemente. Lorem. Vamos a poner dos párrafos. Algo bien sencillo. Vamos a abrir esto. Bien. Supongamos ahora vamos a ver el uso de lo que sería un div. ¿Sí? El div se utiliza como contenedor para delimitar ciertas secciones de la página, para dividir o agrupar, ¿sí?, secciones. Por ejemplo, yo quiero diferenciar el uso de los títulos y subtítulos de la página de los párrafos. Entonces fíjense que yo los anido, ¿sí?, dentro de dos bloques div. Y a estos bloques les vamos a dar un estilo para poder ver el borde. Antes de esto, vamos a ver si esto trae algún cambio a esta página, ¿sí? Vamos a apretar recargar. Y bueno, más allá de que ubique un subtítulo, no hay cambio alguno en la página, ¿sí? No hay ningún cambio en la estructura. Vamos a volver atrás para que lo vean, porque bueno, justo agregué un subtítulo. Supongamos que hago eso. Borré los div, ¿no? Entonces fíjense que no hay ningún cambio. Y si yo vuelvo a ponerlos, ahí no hay cambio. Esto es porque yo les mencioné que los div y los spam no son eh, modificadores a nivel de renderizado de estilo ni nada, sino que son bloques que nos van a servir para agrupar. Ahora sí vamos a intentar ver qué pasa con el borde de esto. ¿Qué pasa con cómo lo representa el navegador a esto? Si nosotros le ponemos un borde, vamos a ver que son dos elementos y son dos secciones en bloque, una debajo de la otra. Pero fíjense una cosa, a diferencia del título, como vimos en la página anterior, que creo que la tengo abierta por acá, ¿sí? Fíjense cómo simplemente a un H1 el navegador ya interpretaba que había que dar un salto de línea y una separación respecto al P. Fíjense que acá eso no sucede. Los div, ¿sí?, se ponen uno a continuación del otro y el div apenas tiene un pequeño margen, que esto sí también es una interpretación del navegador respecto de la página en sí. Pero se pegan, se pone uno abajo del otro. ¿Sí? Esto es para que vayan viendo porque o ahora en estos momentos no le van a encontrar utilidad, pero cuando veamos CSS, vaya que sí la tiene. Supongamos ahora que yo vamos a hacer vamos a hacer un nuevo div. Vamos a ubicar elementos span. ¿Sí? Y vamos a ponerle lo mismo. A ambos vamos a poner borde. Y vean qué sucede. ¿Sí? El span está contenido dentro del div. Y si yo quisiera poner otro span más, todos ellos se pondrían uno al lado del otro, porque es un elemento en línea. ¿Para qué nos va a servir esto? Por ejemplo, ahora cuando pasemos a CSS les va a resultar más claro, pero supongamos que yo quiero poner solamente un texto
en color rojo. Esa parte. ¿Sí? Para eso podría aplicar un spam. Poner el texto dentro y definir un style, un color red. Perdón, red. Fíjense cómo solamente esa parte del texto se modificó. ¿Sí? Entonces el spam nos da la posibilidad de, dentro de algún párrafo o de un texto dentro de algún, dentro de algún título en particular o algo, poder aplicar algún tipo de estilo, que acá fue algo muy simple, que fue cambiando el color de la letra, pero esto podría ser muchísimo más complejo, sin que esto nos posicione con algún salto de línea de que vendría de aplicar otro P, por ejemplo, que es otro elemento en bloque. Entonces, con un elemento en línea simplemente quedaría dentro. ¿Sí? Hasta ahí es lo que necesito que entiendan de div y span. Son contenedores que nos van a ayudar para agrupar ciertos elementos en la página. Para cuando veamos CSS, vamos a ver que darle cierta estructura a la página es muy importante para después poder acomodar los estilos sobre la misma. Bien, hasta ahí terminamos con la unidad 3. Sobre esto les voy a dejar dos laboratorios y bueno, los ejemplos que hemos visto, ¿sí? Para que los puedan llegar a entender y puedan practicar un poquito sobre eso. Continuando con la clase, lo que vamos a ver a continuación ya es meternos de lleno en CSS. Vamos a abrir la PPT. No vamos a llegar a ver todo hoy. Vamos a intentar hacer una introducción porque este tema ya es largo. Aquí dejamos de lado HTML y nos metemos de lleno a lo que son las hojas de estilo. ¿Sí? Y vamos a tener que ver sí o sí y obligadamente, vamos a tener que ver algo de teoría. Bien, estaba chequeando que estoy grabando bien esta vez, sí. Hojas de estilo. En las primeras versiones de HTML, el código fuente de la página web contenía tanto la información, o sea, el contenido, como la forma de representarse, que era el diseño o el formato. Por eso existen tantos tags diferentes con funciones, que son, por ejemplo, existe tag para poner en negrita algo, para poner en itálica, para crear una línea, que son los que ya les mencioné. Actualmente esos dos aspectos se separan. La página web, el documento HTML, solo debe contener información respecto a la estructura, mientras que todo lo que es formato, colores, márgenes, formatos de fuentes, todo lo que se les ocurra, se definen en los que se llaman hojas de estilo, CSS. En inglés significa Cascading Style Sheets. Esto son las hojas de estilo en cascada. ¿Sí? Entonces, el CSS es otro lenguaje diferente al HTML que nos va a permitir controlar el aspecto de las páginas web escritas en HTML. Fue propuesto por primera vez el 10 de octubre del 94, o sea, hace muchísimo tiempo, pero la primera versión recién pudo salir como un estándar en el año 96. Perdón, me fui de Firmina. Bien. ¿Qué significa esto de estilos en cascada? Para que ustedes lo puedan entender, después vamos a ver bien qué representa cada uno, pero su nombre viene de la forma en la que los navegadores van a aplicar los estilos a los diferentes componentes de la web, ¿sí? Los estilos pueden ser escritos o en una hoja externa, en un archivo externo de extensión CSS que se carga en la página, o sea, podemos tener contenido en un solo archivo, todos los estilos. Bien podemos tenerlos dentro del header. Y aquí cabe recordarles
que quizás algunos se hayan dado cuenta y otros todavía no, que nosotros en nuestra plantilla del laboratorio, la que estuvieron utilizando hasta acá para hacer los laboratorios de tabla, tenía CSS. ¿Qué es esto? ¿Sí? Que hasta ese momento les dije, no le presten atención, pero es una manera que tengo de poner que las tablas tengan un borde, ¿sí? Sin necesidad de ponérsela uno a uno. Y es esto. Fíjense que aquí está dentro del head, como vemos acá. Sería esta opción. Y también tenemos el uso de lo que se llama en líneas, es en línea Style Inline. ¿Sí? Que si recuerdan también, si vemos por ejemplo el último ejemplo que estuvimos viendo, es esto. Yo aquí definí un estilo en particular para esto. No lo definí en el head, lo definí para este div en particular. Le digo acá, quiero que apliques esto a este div. ¿Sí? Esto sería estilo en línea. ¿Sí? Y por último, bueno, esto no le vamos a dar mucha atención ahora, pero es lo que vimos cuando vimos cómo usar la consola. ¿Sí? Cuando yo cambié en la consola, directamente el navegador ya me tomó el cambio que yo apliqué sobre el estilo. Esa es la forma o la jerarquía en la cual el navegador se da cuenta dónde tiene que aplicar el estilo. ¿Sí? Fíjense que el uso o la jerarquía más alta la tienes, descartando la modificación de navegadores, la tiene el estilo inline, ¿sí? Que es esto. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, pero este es el que mayor estilo tiene y después, el que mayor jerarquía tiene y después va a ir este, ¿sí? El que pongamos dentro del header. Y después, el que esté ubicado dentro de un archivo externo. Ya eso no se preocupen que lo vamos a ver mejor. Respecto a las versiones, bueno, cabe destacar que al igual que HTML, CSS tiene diferentes versiones que definen estándares aceptados. Como se ve en el gráfico, cada versión se ha ido construyendo sobre las bases de la anterior, o sea, CS2 contiene a CS1, al igual que el HTML. La versión actual es la 3, ¿sí? Y es muy probable que no exista una versión 4. Fíjense que esto de el CS3 viene desde 2011. ¿Y eso por qué? Eso para el después que quiera adentrarse y leer más, pero yo les explico simplemente que cada versión de este tipo de tecnologías, como es HTML o CSS, que son estándares, las define un grupo, un consorcio de entidades, de entidades científicas o desarrolladores y empresas prestigiosas, que son los que definen estos estándares para que todos la utilicen tal cual es. Cada una de estas versiones, cuando se define un estándar, requiere que se defina un documento en donde se especifique todo lo que la versión va a tener, todas las propiedades, todos los usos, todas las posibles aplicaciones y diferentes atributos, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué vieron? Este grupo de gente vieron que para hacer la segunda especificación se tardó muchísimos años. Fue del 98 al 2004, que para lo que es tecnología fue un salto gigante, todo lo que cambió. Las páginas cada vez se necesitaba que fueran más vistosas. Si ustedes se dan cuenta, si ya vimos HTML, el HTML está definido así prácticamente desde finales de los 80 y muy poco ha cambiado, al contrario, cada vez se utilizan menos de las etiquetas, digamos, que se definieron, se utilizan las básicas. Pero en lo que respecta a CSS, sí cambió mucho y fue aumentando cada vez más su especificación, agregándose cada vez más atributos, más propiedades, más formas de uso, a medida que las webs se volvían más y más complejas. Y se necesitaba que fuera así por una cuestión de competencia. Las computadoras eran más rápidas, el internet era mucho más rápido, entonces se permitía ya que las webs tuvieran otro diseño. Bien, para lo que fue la versión 3, el grupo que define lo que es CSS se cansó de la definición de todo en una sola versión y empezaron a aplicar lo que es la actualización por propiedades o por grupos de propiedades, que es una actualización evolutiva. Entonces, CSS3 salió a la luz el 2011, contemplaba ya CS2 y el 1, pero a partir de 2011
todas las actualizaciones se han ido dando sobre la misma versión. Ya no se cambió de versión, sino que se mantiene la versión y aparecen pequeñas actualizaciones sobre grupos de propiedades que pueden ser nuevas, que pueden ser nuevos usos de las que ya existen y así sucesivamente. Entonces, por eso no va a haber una versión 4, sino que la versión 3 se va a actualizar de esta manera indefinidamente. ¿Sí? Todo el tiempo hay versiones nuevas de CSS. Bien, por otro lado, cabe destacar algo que se los adelanto desde ya, que algunos lo deben haber escuchado, pero a medida que vayamos haciendo ejercicios por ahí, los que utilicen diferentes navegadores se van a dar cuenta de que no todos los navegadores interpretan el CSS de la misma manera. Cada navegador tiene su propio interpretador y lo va a graficar de una forma que a veces el aspecto es levemente diferente a otro. Si alguno ha intentado utilizar un navegador diferente para entrar a las páginas que normalmente usa, va a ver que va a notar pequeños cambios, ¿sí? Eso es porque cada navegador interpreta el estándar, pero también le da su propia interpretación. No son muchos los cambios, pero es importante que lo sepan. Bien, antes de entrar a ver lo que es la estructura de la regla, lo que podemos hacer es hacer un pequeño ejercicio muy básico para que entiendan cómo es esto de la jerarquía de los estilos en cascada, sin necesidad de que entiendan todo, ya lo podemos ver. Supongamos lo siguiente. Yo tengo un elemento h1, título, un elemento p, con un lorem de 20. Y supongamos que tengamos dos párrafos. Esta va a ser nuestra web, muy sencilla. Ahora, supongamos que yo quiero que este título no sea negro, sino que sea en letras rojas. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, aquí es donde aparece CSS. Yo puedo definir mediante una etiqueta style y mediante una propiedad que se llama color que este título sea rojo. ¿Sí? Esa es la forma que se aplica. Supongamos ahora que yo tengo el elemento P, pero supongamos que tengo muchos, ¿sí? Como ya vimos en el ejemplo de los enlaces. Tengo muchos P, ¿sí? Supongamos ahora que yo quiero que estos P tengan letra verde, ¿sí? Imagínense que esta página tuviera 500.000 P. Hacer uno por uno me volvería chino. ¿Cómo hago? No, bueno, acá donde el estilo inline deja de tener sentido y aparece escribir, ¿sí? Lo que es estilo a nivel de cabecera. Y para ello, en el caso del H1, yo no necesité decir sobre qué atributo iba a influir este estilo porque ya se lo estoy diciendo, porque lo estoy poniendo dentro del H1. Yo estoy diciendo, este H1 va a tener este estilo. Ahora, si yo lo pongo a nivel de cabecera, ¿cómo hago? Si yo pongo acá color green, ¿cómo sabe a qué le tengo que aplicar esto? Y fíjense que ya Visual Code me lo toma como un error, porque ¿cómo hago para saber este color green a qué aplica? Bien, acá es donde aparece el selector, que esto ahora lo vamos a ver, pero con esto yo le puedo decir, bien, aplícame a los P de la página que el color de letra sea verde. Y fíjense, a todos al mismo tiempo. ¿Sí? Ahora, yo quiero que el primero sea negro. ¿Cómo puedo hacer? Si recordamos, y volvemos para atrás un poquito, yo definí que el estilo del P sea verde. ¿Cómo puedo hacer para pisar esto y que lo tome como negro? Puedo ir a un estilo en línea.
puedo ir a un estilo en línea. O sea, si yo se lo modifico solamente para este color black, ¿sí? Vamos a ver que solamente el primer párrafo aplica el estilo negro. ¿Y esto significa que dejó de aplicar el estilo verde para el primer párrafo? No, lo sigue aplicando. Pero el navegador, recuerden que va a seguir este estilo en cascada. Primero aplicó lo del head, primero lo puso al pen verde y después fue y aplicó el inline. Y en el inline está en negro. Entonces, la forma de visualizarse va a ser en color negro. Y esto es muy importante que lo vayan entendiendo. Estilos en cascada, ¿sí? Se aplican en cascada. Los navegadores van aplicando primero los estilos en archivos CSS, después los estilos que estén definidos a nivel cabecera y después los estilos que estén definidos a nivel inline. Bien. Visto esto, podemos avanzar a la estructura de una regla, ¿sí? La estructura de las reglas siempre van a tener esta estructura, ¿sí? Con más o menos elementos, pero va a ser siempre igual. ¿De qué va a constar? Va a constar de un selector, que es el elemento HTML en el que comienza la regla. Selecciona el elemento o los elementos, ahora vamos a ver que puede ser más de uno, a los cuales se va a aplicar la regla, la declaración que tenemos adentro, o sea, los modificadores, ¿sí? Esto es el selector. Nosotros vimos en el ejemplo, ¿sí?, que tenemos acá algo muy parecido. Es el P. Obviamente estos selectores solamente aplican para los estilos que definamos a nivel de cabecera o en un archivo separado. Si estamos aplicando estilo inline sobre el mismo sobre el mismo tag, no vamos a necesitar ningún selector, porque ya nosotros estamos seleccionando manualmente a qué elemento le estamos aplicando la regla, ¿sí? Por otra parte, tenemos también la declaración, que puede ser una o más de una, ahí vamos a ver, que consta de una propiedad y un valor para esa propiedad, ¿sí? Las propiedades son los modificadores que o sea, sobre qué vamos a estar actuando o aplicando estilo, en este caso sobre el color de la fuente. Y el valor de la propiedad, bueno, en este caso va a ir muy ligado a la propiedad. En este caso, si estamos definiendo colores, la propiedad va a aceptar algún color de tipo web o algún color de tipo hexadecimal. Cualquier definición de esos colores va a aceptar acá. Mientras que si la propiedad va a ser una propiedad, por ejemplo, de tamaño de fuente, lo que va a aceptar va a ser un tamaño en píxeles o en M, ¿sí?, o en algún tipo de unidad de medida. Normalmente se utiliza píxeles. Otra cosa es importante a destacar acá que, bueno, acá vemos que esto es una declaración, pero yo acá podría tener más de una. ¿Cómo puedo agregar otra propiedad? Como por ejemplo puede ser que el background tenga color negro. Acá puse cualquier cosa. Perdón, black. Tengo un poco cruzado, estoy muy lejos del teclado, así que por ahí. Bien, fíjense, yo acá estoy diciendo, bueno, a todos los P de la página ponele color de letra verde y ponerle background color, o sea, el color de fondo negro. Estoy agregando dos propiedades, ¿sí?, para un solo elemento o dentro de una sola definición. ¿Cómo se separan? Con punto y coma. Sí o sí, al final de la declaración va un punto y coma y debajo puedo seguir escribiendo más. ¿Cuántas pueden ir? Las que nosotros queramos. No hay un límite, ¿sí? Fíjense qué horrible que queda, por Dios. Hizo doler los ojos, pero los aplico sobre todos. Horrible. Bien. Selección de varios elementos. Que esto ya lo vimos. Ya van a ver dónde. Se puede, en el selector, mediante el uso de la coma, agregar otros elementos a los cuales se va a aplicar
las reglas, las propiedades, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿qué estamos buscando? Estamos diciendo, todos los párrafos, todos los ítems de lista y todos los títulos principales, H1, van a tener color rojo. Color rojo. Respecto al uso de las propiedades, a las propiedades en sí, CS3 define más de 200 propiedades, ¿sí? Imagínense que eh, son muchas, no me las sé de memoria, ni a palos, de hecho la mayoría no me las acuerdo bien. Ahí donde el uso del IDE empieza a tener cada vez más y más relevancia, porque si ustedes se fijan, esto, yo quiero agregar un color acá, ¿sí? Y fíjense que simplemente después de los dos puntos me tira toda la paleta de colores web que se dice, que son a través de escribir simplemente un nombre, ¿sí? Y eligiendo cualquiera, incluso yo podría hacer clic sobre el color y cambiarlo. No me acuerdo cómo se hacía, pero... Bueno, no importa. Lo importante es que sepan que... Ahí está. ¿Cómo hice? Ahí está. Fíjense que incluso yo puedo elegir cualquier color, ¿sí? Bueno, imagínense que esto ya es muy útil para alguien que está diseñando web. Y son las cosas que le va a brindar un IDE que justamente está destinado a eso. Bien. Continuando. Ah, perdón. Les dije que esto ya lo habíamos utilizado, ¿sí? En la plantilla de laboratorio de tablas. Si se fijan en el style, tenemos un selector de ese tipo. Yo estoy diciéndole acá, aplica este estilo a las tablas, a los TH y a los TD. Que todos ellos se muestren con su border collapse. Bueno, esto es una forma de que, como yo estoy poniendo acá elementos que son anidados uno de otro, que si el borde de uno coincide con el otro, que lo haga uno solo, como es muy común en las tablas. Y este padding, bueno, esto ya vamos a ver que es un margen interno. Entonces le estoy diciendo aplicar esto siempre a estos tres elementos de toda la página. Eso fue lo que ya habíamos visto. Algunas propiedades, las más usadas, ¿sí? Creo que yo estos les va a quedar como machete y son las que vamos a usar. Eh, Font Family. Font Family define la familia tipográfica, ¿sí? Acá permite que se pueda definir más de una, por los dos que alguna no la encuentre, pasa a la otra. En realidad normalmente vamos a definir una o dos. Pueden ser las fuentes más seguras, bueno, aquellos que trabajen con, que hayan usado Word, que imagino que todos hemos usado Word, podemos saber que se puede modificar un texto agregándole una fuente. Acá en HTML es lo mismo, mediante el modificador FontFamily de CSS. Le podemos poner cualquier fuente que esté instalada en en la máquina, si eso es así. Ahora cuando subamos esa web al servidor, esa fuente tiene que estar instalada en el servidor, ¿sí? Y acá es donde entra en juego las fuentes que, por ejemplo, si el servidor es un equipo Windows, Windows tiene un set de fuentes que son las fuentes que se usan todas, que es, por ejemplo, Arial, La Verdana, Times New Roman, que son las más conocidas, Sans Serif, Georgia. Son las fuentes seguras, ¿sí? Son las fuentes que Microsoft dice, esta fuente es segura, porque bueno, las fuentes también se pueden utilizar como con fines maliciosos a veces para tener troyanos y algunas cosas, entonces bueno, no se pueden instalar, hay servidores donde no se pueden instalar fuentes.
O también definir alguna fuente propia si el servidor lo permite o usar alguna fuente de Google, que ya lo vamos a ver cómo se usa esto de la Google Font. Pero como para que sepan que existe Google como empresa o organismo confiable a nivel web, nos da una cantidad impresionante de fuentes que podemos usar sin necesidad de bajarla e instalarla en el servidor. Esto yo después, bueno, cuando veamos más adelante podemos ver cómo se utiliza en algún ejercicio, pero sepan que se puede usar. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a seguir usando nuestro HTML básico. A ver, lo tengo abierto acá. Ahí lo tenía abierto. Bien, supongamos que le quiero cambiar la fuente a los P. Font Family, dijimos. Font Family. ¿Ves? Ya me aparece. Fíjense que, bueno, acá a mí Visual Code ya me sugiere algunos tipos de fuentes. Yo podría utilizar, si se fijan, es un set de fuentes. Como les mencionaba, a través de la coma se puede definir más de una para que si no se encuentra una, pase a la siguiente. Por ejemplo, fíjense acá. La primera dice Segoe UI. Supongamos que el navegador intenta descargar en la página eso y nosotros no lo tenemos instalado en nuestra máquina, entonces no la va a poder interpretar. Entonces va a tener que pasar a la siguiente, Taoma, y así sucesivamente. Hoy en día se sugiere solamente poner una y que sea conocida o algún Google Font. Vamos a poner, por ejemplo, Verdana. Verdana. Fíjense cómo va a cambiar el estilo de los P. ¿Sí? Fíjense, una fuente totalmente diferente. Y ya nosotros acá ya estamos metiendo mano sobre el estilo de los P. Supongamos que yo lo quiero aplicar a nivel de página, que toda la página adquiera el mismo estilo de fuente, ¿sí? Bueno, lo aplico a nivel de body. Si yo lo aplico a nivel de body, voy a hacer que tanto el título como todos los P internos adquieran esa familia de fuentes. ¿Sí? Acá podríamos poner alguna otra como Segoe UI, que esto también lo instala Windows, que es más legible. Fíjense cómo ya se entra a poner más linda la letra, ¿sí? Ya toma otro color esto. Font size, define el tamaño de la fuente. Font size, ¿sí? Por ejemplo, vamos a seguir en los P para no modificar todo. Font size. Y esto tenemos dos opciones o más de una para darle un tamaño a la fuente. La propiedad ya tiene una serie de valores por defecto, como por ejemplo puede ser large, larger, medium, small, smaller, que corresponden a cierto tamaño en sí, pero también podemos utilizar, por ejemplo, píxeles. Si yo le pongo que sea 20 píxeles, vamos a ver que va a crecer de una forma bastante grande, ¿sí? Entonces esta fuente, fíjense que ya tiene 20 píxeles. De esa manera ya estamos metiéndonos con el 18. Nos estamos metiendo ya con el tamaño de la fuente. ¿Qué otro tenemos? El color. Bueno, el color ya lo vimos. ¿Sí? El color lo vimos. El color, como yo les mostré ahí, puede ser un hexadecimal o un color web. ¿Dónde obtenemos esto? Si yo no me equivoco, esto se los puedo mandar. Existen en la web, si yo pongo hexadecimal color, seguramente me va a aparecer alguna paleta, alguna web desde donde yo pueda obtener, ¿sí? Bueno, esto me está pidiendo una extensión. Esta justamente no. Pero por ejemplo esta que tengo guardada, sí. Si ustedes no tienen un IDE que les ayude. Otra forma que tienen es usar Paint, por ejemplo. Paint. Si mal no recuerdo, creo que Paint. Si
nosotros queremos editar un color, nos provee su color. Sí, como RGB, ¿sí? Con los componentes rojo, verde, azul. Eso también es válido, fíjense. Si yo pongo color RGB y pongo 155 de rojo, 151 de verde y 234 de azul, fíjense. Magia, ¡charán! Es el mismo color, ¿no? Bueno, cualquier forma es válida para indicarle un color, ¿sí? Y esto es muy utilizado, muy. Usualmente simplemente con poner alguno de los colores que tenemos acá definidos ¿sí? Como colores web, se les llama colores web, ya nos va a bastar. ¿Qué otra forma tienen? Inspeccionando. Si yo le doy inspeccionar y se fijan a la derecha, ya nos llama la atención que estamos viendo lo mismo que nosotros tenemos aquí. Esto les está diciendo que este estilo se está aplicando este P en particular. ¿Sí? Fíjense, P. Y desde acá yo podría, por ejemplo, fíjense que directamente puedo ver un color que a mí me guste y el navegador ya me lo está mostrando rápidamente. ¿Sí? Y esta es la ventaja que yo les decía que tiene usar la consola de programador. Me gusta ese, por ejemplo, Dark Salmon. ¿Sí? Me gusta cómo queda. Entonces yo simplemente lo copio y lo pego acá. Quiero que use Dark Salmon. Listo. Entonces la próxima vez que yo refresque la página, ya me va a asumir con ese color. Recuerden que yo lo que modifique acá, ¿sí? Una vez que lo recargue, lo voy a perder. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos? Width, height, padding, margin, border y background. Lo que tenemos debajo son modificadores de caja. Y se llama así porque son de bloques. Como ya vimos anteriormente, antes de cerrar la unidad de HTML, hay elementos que definen bloques. Y en bloques, los bloques tienen un ancho, tienen un alto, tienen un margen respecto a los otros bloques con los que están contiguos, tienen un borde y tienen un padding. El padding es un borde interno. Para ver rápidamente esto, vamos a poner, por ejemplo, que esto ya lo veníamos viendo. Yo le pongo border. Un píxel solid red. ¿Qué estoy haciendo acá? Hay algunas propiedades que van a tener una notación como esta. Esto lo que hace es eh, simplificar la forma en la que nosotros definimos un borde, por ejemplo. Yo este borde lo podría definir también de la misma manera como border, ¿sí? Color, y le podría poner red, border, eh, style, que podría ser por ejemplo solid, y border width, que es un píxel. Fíjense, estas tres propiedades simplemente están resumidas en esta única línea. Y esto lo van a encontrar mucho. Pueden usar la que les resulte más cómoda, obviamente. ¿Sí? Para usar este tipo de notación, usualmente te tenés que acordar el orden en el cual hay que poner las cosas. Pero si ustedes usan un IDE, por ejemplo, acá me está diciendo que el primero es el width, el segundo es el line style y el tercero es el color. Bien, si yo le defino el borde al P, por ejemplo, vamos a cerrar esto.
Fíjense, es lo que estábamos viendo, ¿no es cierto? Aparece el esquema de la caja. Vamos a empezar a hacerlo directamente desde acá, para que sea más rápido. Ahora, yo quiero cambiar el ancho, ¿sí? El ancho es width. Y le vamos a poner 50 píxeles. Fíjense lo que pasa. Se deformó todo. Obviamente, acá estoy trabajando sobre el primer P, no sobre todos, ¿eh? Ojo. El primer P asumió un ancho diferente al resto. Con eso podemos ver que si no definimos nada, el navegador dice, listo, esto tiene ancho el 100% de la pantalla. Pero nosotros eso lo podemos cambiar. Con estos, con estas propiedades. Width y height. Height va a ser el alto. ¿Sí? Height, 50 píxeles. Acá tiene 50 por 50. Fíjense este cuadradito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ustedes ven que acá empiezan los problemas. Si yo hago que esto sea así, no va a poder contener todo el texto que tiene y fíjense cómo ya se fue, se cruzó con los otros. Bueno, son cosas que pasan al editar bloques y problemas que vamos a empezar a tener. Si yo le borro el width y le pongo solamente un height, ¿sí? Puedo hacer que esto tenga, por ejemplo, un alto más grande del que va a tener solamente por el texto. ¿Qué otra cosa se puede modificar en un bloque? El padding, margin y border y el background. Si nosotros aquí ponemos un background color, por ejemplo, green, estamos modificando, ¿sí?, el color de fondo de este bloque P. Fíjense que se ve la línea, el borde está rojo. Vamos a poner un borde muy exagerado. 10 píxeles. Ahí está. Bien feo. Fíjense, el borde se ve ahora claramente, bien definido, y el fondo. Ahora vienen dos propiedades importantes, padding y margin. Si yo modifico el margen y le pongo 50 píxeles, por ejemplo, fíjense lo que pasa. ¿Sí? Fíjense cómo ahora existe un margen muy grande respecto a todos los lados de este bloque. Esto significa que aquí hay 50 píxeles, aquí hay 50 píxeles, aquí hay 50 píxeles. ¿Sí? Es el margen externo. Y ahora también se puede modificar el interno. Les dije que se llama padding. Vamos a poner también 50 píxeles y fíjense qué pasa. ¿Sí? Esto significa que desde dentro de cada esquina hasta donde empieza el texto hay 50 píxeles. 50 píxeles. Y acá les va a resultar algo que lo vamos a ver en la próxima clase, pero si ustedes bajan debajo de todo van a ver cómo esto está representado en esto. El tamaño del margen exterior, el tamaño del borde, el padding y el contenido. Esto lo vamos a explicar mejor, no se preocupen. Por hoy lo vamos a dejar hasta acá, porque es mucho si no. Para que vayan viendo, leyendo, yo voy a subir el ejemplo de propiedades, es lo que estuvimos viendo. Yo voy a subir estos ejemplos, los voy a subir al Drive para que los vayan viendo. Me interesa que sobre todo aquellas personas que no hayan podido terminar con los laboratorios los terminen. Aquellos que los terminaron y les resultó muy fácil y quieran empezar a avanzar sobre lo que vimos hoy, sobre las cosas que vimos hoy, empezar a aplicarlas a esos ejemplos, bienvenido sea, para que empiecen a ver qué surge, agregándole colores. Pero quiero que la clase que viene ya vamos a empezar con más prácticas sobre selectores, sobre propiedades y ver cómo es esto de
el enfoque de cajas de CSS. Ya quiero que lo tengamos todo más o menos, que estemos todos en la misma página. Así que, como siempre, pueden contar conmigo para las consultas que tengan durante la clase de hoy. Surgieron pocas consultas, las que surgieron las vi y traté de explicarlas durante el transcurso de estos videos, que tuve que grabar varios, porque bueno, en algunas partes tuve que cortar y volver a retomar. No sé si dicté exactamente lo que vimos hoy, traté de acordarme de todo lo que vimos, pero a nivel general fue todo. Así que bueno, los dejo, nos vemos la próxima clase durante la semana. Recuerden que cualquier duda que tengan me pueden contactar. Así que bueno, gracias a los que asistieron hoy y gracias a los que estén viendo este video.